Muchas gracias, doctor Gali, por siempre darnos la oportunidad de comunicar estos mensajes importantes con la comunidad latina. El día de hoy quería yo comenzar mi presentación con una revisión muy breve de lo que es y qué se considera como alto riesgo para una infección del COVID-19. Porque a final de cuentas, todas nuestras acciones deben estar dirigidas a reducir ese riesgo. Entre mejor sepamos cuáles son actividades de alto riesgo que hay que prevenir, lo mejor que estaremos. En primero y muy importantemente, las actividades en las que es difícil usar la mascarilla todo el tiempo se consideran actividades de alto riesgo y las debemos de limitar. Por ejemplo, comer y beber cuando estamos en un lugar público frente a otras personas conlleva mucho riesgo. Entonces, removernos la mascarilla brevemente y ponernos otra vez muy rápidamente. Actividades en que se reúne con personas que no ha visto recientemente, por ejemplo, personas fuera de su hogar, son actividades de mucho riesgo. Actividades en las que es difícil mantener la distancia, cuando vamos a estar muy congregados, muy encimados, todo eso conlleva mucho riesgo. Actividades que son de mayor duración, si voy a estar fuera de casa, voy a estar en un lugar donde hay mucha gente y la exposición, la duración de esa actividad es muy larga, eso aumenta mucho el riesgo. Y por último, actividades que no permiten que circule suficientemente el aire fresco. Entre mejor estemos expuestos a la ventilación, al aire fresco, mayor vamos a disminuir el riesgo de infección. Entre más estemos en lugares encerrados, en lugares donde no hay circulación del aire, vamos a tener un riesgo más elevado. Perdón. Muy bien. Ahora, siempre que pregunta la gente, me ha preguntado mi madre, me pregunta la familia, ¿qué es lo que da el riesgo de infección y cómo podemos prevenirlo? Hemos pensado en una fórmula matemática que es muy fácil de explicar, en que tienes por un lado lo que es el riesgo, la probabilidad de exposición y por otro el nivel de protección. Entonces, entre mayor tú tienes una probabilidad de exposición alta y lo multiplicas por un periodo de exposición muy larga, eso aumenta muchísimo el riesgo del COVID-19. Por otro lado, si tú vas a tener protección como es la mascarilla y como es mantener la distancia, eso te disminuye mucho el riesgo. Entonces, esto es un balance entre actividades que aumentan el riesgo y los niveles de protección. Por eso es muy importante que nos tratemos de minimizar las actividades de arriba, las que aumentan la exposición, y maximizar las actividades de abajo que nos aumentan el nivel de protección. Ahora, el día de hoy estamos aquí para revisar una orden que se ha dado por medio del Departamento de Salud Pública de California, que dicta que vamos y debemos permanecer en casa en los condados que están en nivel púrpura o morado. Entonces, repito, en condados donde estamos a nivel púrpura o morado, se dictamina que a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana debemos permanecer en casa. Y esta orden está en vigencia a partir del 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre. Ahora, para explicar muy bien, ¿qué es lo que esto quiere decir en cuanto a nuestro nivel de vida de día a día? ¿Qué es lo que podemos seguir haciendo? Claramente podemos ir al supermercado a hacer compras en la noche si tenemos que hacerlo, ir a la tienda de abarrotes, ir a la farmacia, ir a caminar al perro, y me voy a quitar esto porque está dando calor. Muy bien. Entonces, caminar al perro, comprar comida para llevar a algún restaurante, todas son actividades que se permiten y se pueden seguir haciendo después de las 10 de la noche. Esto es importante mantenerlo y hacerlo porque eso nos va a evitar tener más restricciones más adelante. Ahora, ¿por qué es que estamos haciendo esta orden ahora? ¿Por qué exactamente ahora? Es muy importante reconocer que los niveles del COVID-19 han estado aumentando muy importantemente y eso le conlleva mucho riesgo a las personas mayores. Entonces, para mantener seguros a quienes tienen mayor riesgo, es muy importante que adoptemos esta orden. También para asegurarnos que vamos a proteger a los trabajadores esenciales, para disminuir la ola de incremento de los casos y evitar que tengamos que tomar medidas más agudas más tarde, y sobre todo para proteger la capacidad de nuestros hospitales,
para que aquellos que necesitan atención puedan recibirla prontamente. A final de cuentas, nuestras actividades 100% están dirigidas a prevenir enfermedades graves y asegurarnos que hay acceso a la atención médica. Hay que recordar que California fue el primer estado en emitir una orden de permanecer en casa en marzo. Y con eso demostramos en marzo que nuestras acciones nos mantuvieron un paso adelante de la curva, mientras que otros estados que no lo hicieron tuvieron un incremento de casos muy importante. Entonces, en California hemos demostrado que estas órdenes son muy importantes para reducir el riesgo de comunidad y de transmisión. Entonces, al igual que la acción que tomamos hoy, pensamos que nos va a ayudar mucho a reducir las transmisiones y aplanar la curva de la enfermedad. Para revisar brevemente, hay algunas acciones que hemos dicho muchas veces y queremos repetir que son muy importantes entre la diferencia entre mantenernos saludables y enfermarnos. Acciones que también nos van a permitir mantener nuestras escuelas abiertas, van a permitir que la economía funcione y que nuestro sistema de educación, de atención médica, siga plenamente y sin interrupciones. Las medidas que tenemos que tomar, como siempre lo hemos dicho, usar la mascarilla siempre, mantener la distancia. Si va a hacer una reunión, asegurarse que está la gente esparcida, que no está muy cerca uno de otros. Mantener las ventanas abiertas y un aire fresco circulado. Mantener las salidas, las oportunidades de exposición a niveles muy breves. Mantener las reuniones en su casa a niveles pequeños. Siempre acordarnos de no tener más de 3 hogares, incluyendo el hogar en donde nosotros vivimos. Acordarnos que a partir del 21 de este mes, las reuniones no deben ocurrir entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Y sobre todo, y muy importantemente, proteger a las personas de mayores edad y a los familiares en alto riesgo. Muchas gracias. Thank you, Dr. Chavez, and as always, so important to have Dr. Chavez as part of our team, both his leadership here with nearly half of Californians, our Latino brothers and sisters across the state, but also his leadership on improving testing across the state.